Muy buenas tardes. Quien les habla es el estudiante Johan Albert Andiahuanqui de la carrera de Ingeniería Civil sede Arequipa. Hoy vamos a hablar y desarrollar un tema importante e histórico, el cual es la famosa reforma agraria en el Perú, que se desarrolló en el gobierno del expresidente Juan Velasco Alvarado entre los años de 1968 y el año de 1975. El gobierno de Juan Velasco Alvarado fue un gobierno nacionalista y socialista que ingresó al poder a través de un golpe de Estado al expresidente Fernando Belaúnde Terry. Haciendo una pequeña introducción al tema de la reforma agraria, Juan Velasco Alvarado quiso implementar un plan en el cual teníamos una serie de reformas. Tenemos la reforma petrolera, la reforma pesquera, la reforma educativa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la reforma que más se conoce la reforma que más recuerda la historia es la famosa reforma agraria, la expropiación de tierras y el cierre de brechas entre los grandes hacendados y lo que vendría a ser los agricultores que trabajaban la tierra. Vamos a hablar de tres aspectos muy importantes de dicha reforma, que es el aspecto social, el aspecto político y el aspecto económico. El aspecto político. El aspecto político, la reforma agraria representó un avance significativo en el panorama político peruano al expropiar grandes extensiones de tierra controladas por una élite oligarca. Se debilitó el poder de los antiguos terratenientes y se abrió un espacio para una mayor participación de los campesinos. Como bien se sabe, esta reconfiguración en el aspecto político hizo que hubiese una mayor participación de los campesinos, los pobladores y los agricultores en el tema político. Ya no solamente estaba controlada por un grupo minoritario que eran los hacendados, los oligarcas, sino que tuvo una mayor participación de los campesinos. Ese fue un punto muy importante en el aspecto político. Pero también tenemos un punto negativo, el cual, no obstante, el proceso de expropiación y redistribución no estuvo exento de conflictos. La forma en que se implementó la reforma generó tensiones entre el gobierno y los sectores tradicionales del poder. Como bien se sabe y por datos históricos, tenemos sectores tradicionales, tenemos partidos políticos muy tradicionales y antiguos que siempre controlaron el aspecto político de nuestro gobierno. Entonces, al ser el gobierno de Juan Velasco Alvarado un gobierno nacionalista y socialista, hubo este choque, ¿no? Este choque entre este grupo minoritario de los oligarcas y el gobierno directamente. ¿Ya? Ese fue el aspecto negativo. Ahora hablemos del aspecto social. En el ámbito social, la reforma agraria tuvo un impacto transformador al empoderar a miles de campesinos. La posibilidad de acceder a la tierra y el recurso vital para la subsistencia significó un avance en términos de dignidad y de derechos humanos. Bueno, este proceso de la reforma agraria en el aspecto social tuvo un impacto positivo y se podría decir que es el aspecto más reconocible y representante de la reforma agraria, ya que se le dio el debido lugar a los campesinos y los agricultores que trabajaban la tierra. Este grupo minoritario de los oligarcas o los grandes hacendados sobreexplotaban y tenían una desigualdad enorme y una brecha con los agricultores que trabajaban la tierra. No los dejaban participar en aspectos políticos, no les daban el trato correspondiente, los sobreexplotaban, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al intervenir el gobierno de Juan Velasco Alvarado y hacer las expropiaciones y entregárselas a los agricultores y los campesinos, tuvo un impacto social muy importante. Aquí tengo
Una frase muy conocida que seguramente es trascendental a lo largo de nuestra historia de nuestro Perú: la tierra es de quien la trabaja. Ahora, hablemos también del punto negativo. A pesar de estos logros, la falta de apoyo continuo y de programas de capacitación adecuados tuvo consecuencias negativas en el largo plazo. Muchos de los campesinos, al enfrentarse a la dura realidad de una agricultura sin el respaldo técnico y financiero necesario, no lograron consolidar modelos productivos y sostenibles. Se cuenta, o por datos históricos, que los campesinos que trabajaban la tierra, en su gran mayoría no llegaron a sostener dicho proyecto, esta reforma, ya que no alcanzaron los niveles de productividad pactados, los esperados, pero sí hubo un grupo minoritario que tuvo éxito, pero la gran mayoría de los campesinos que se les entregaron la tierra o no lo trabajaron o los trabajaron mal y no llegaron a la finalidad de esta reforma. Entonces, en el ámbito social tenemos puntos positivos, que es el más reconocible, y también tenemos puntos negativos. El aspecto económico. El aspecto económico, la reforma buscó modernizar la producción agrícola y distribuir la riqueza de manera más equitativa. Sin embargo, muchas de las cooperativas creadas no lograron ser eficientes debido a la falta de capacitación y financiamiento. A lo largo plazo, la productividad agraria se redujo, lo que afectó a la economía del país y provocó una mayor dependencia de la importación de alimentos. La finalidad principal del aspecto económico en la reforma agraria era que el país, el propio país, generase su propia productividad, que se modernice y que tenga una alta competitividad a nivel global. Pero no se dio, ya que hubo una falta de capacitación a los agricultores que ya trabajaban la tierra, y también algunas cooperativas sí llegaban a la finalidad de dicha reforma, pero hubo un gran porcentaje que no lo hacía. Las tierras no se estaban trabajando o los agricultores no se dedicaban al trabajo de dichas tierras, etcétera. Entonces hubo un déficit fiscal con respecto a la parte económica de dicha reforma agraria. La reforma agraria, en conclusión, constituye un proceso histórico complejo que ha generado tanto avances notables como desafíos significativos. En el plano político permitió un equilibrio de poder y abrió puerta a una mayor inclusión, aunque también sembró divisiones que representaron una inestabilidad del país. Económicamente, la intención de crear un sistema más justo se vio opacado por las dificultades para lograr una producción agrícola eficiente. En el aspecto social, se crearon, se cortó esa brecha entre el grupo minoritario de los oligarcas y los campesinos. En conclusión, la reforma agraria es un ejemplo claro de cómo las buenas intenciones pueden verse obstaculizadas por la complejidad de la realidad socioeconómica y política. Sus lecciones invitan a reflexionar sobre la necesidad de completar las reformas estructurales con políticas integrales y sostenibles que aseguren no solamente la redistribución de recursos, sino también el apoyo continuo para garantizar el desarrollo equilibrado y duradero. Muchas gracias.